Colosenses capítulo 1. Este pasaje lo tomo como referencia nada más, porque el concepto y el principio principal de este pasaje es lo que me mueve a predicar lo que voy a enseñar hoy día, en la tarde y posiblemente el próximo domingo. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 14. Permítame darle lectura. Permíteme darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a quien, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están, ¿dónde? En Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo dice que él y su gente no cesaban de orar por los hermanos y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Aptos para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Este pasaje para mí me llena, me conmueve, porque el apóstol Pablo dice que no cesa de orar por los hermanos para que sean llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que aprendan a vivir como Dios quiere que vivan. Y creo que parte del conocimiento de la voluntad de Dios es entender, comprender, discernir que tenemos que servir a Dios. Que tenemos que establecer en nuestra vida ese cimiento, esa verdad y ese deseo de que si somos parte del pueblo de Dios y si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de Jesucristo, como consecuencia debemos estar preparados para servir al Señor en aquellas áreas donde Dios nos ha preparado para servirle con diligencia, con responsabilidad, con interés, con entusiasmo, con ánimo. El tema lleva por título hoy día el obstáculo de los pecados capitales. El obstáculo de los pecados capitales. Padre, bendice, Señor, este tiempo y bendice, Padre, tu palabra en nuestros corazones.
Ayúdanos a poder identificar cuál es aquella práctica, cuál es aquel pecado que nos impide servirle a usted con libertad, con entusiasmo, con gozo. Y ayúdenos a sacarlo de nuestra vida para que podamos dar fruto a 30, a 60 y a 100. Bendice tu iglesia, tu palabra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El obstáculo de los pecados capitales. El mes de enero y parte de febrero prácticamente hemos estado hablando, enseñando, instruyendo a la iglesia el menester, en el menester, en la necesidad, en la urgencia de comprometernos, de afiliarnos, de asociarnos y ser parte activa de la iglesia. ¿Para qué? Para obedecer en el mandato de servir, seguir, adorar, proclamar a nuestro Señor y así glorificar a Dios con nuestras vidas. Lo cual creo yo, Dios nos ha traído a esta asamblea local, a esta congregación local, para permitirnos estar, permanecer, asistir, alimentarnos y crecernos y como consecuencia servir al Dios del cielo que nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. No fue una serie, no fueron temas que el Señor desde que comenzó el año puso en mi corazón. Los temas salieron así. Los temas salieron así poco a poco y prácticamente todo enero y parte de febrero motivamos a usted, los creyentes, para hacerse parte de este grupo, de esta iglesia local, que alrededor de la ancha faz de la tierra hay cientos de miles, por no decir millones de iglesias en recónditos lugares. Pero no podemos estar en todas. Por lo tanto, estamos aquí. Y aquí el Señor nos ha traído para congregarnos, para adorarle, para recibir instrucción, para servirle, para seguirle, para obedecerle. Entonces me puse a pensar, Pastor Jerry, me puse a pensar porque a veces pienso, ok, ya no me queda tanto pensar, pero todavía me pongo a pensar y dije, bueno, si el mes de enero y el mes de febrero prácticamente estuvimos hablando sobre esto, yo dije, pero bueno, si ya sentamos las bases en que el deseo de Dios es que nos congreguemos, participemos activamente de esta iglesia local y por medio de esta iglesia adorar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios en nuestras vidas. Yo me puse a pensar y dije, ¿pero qué nos impide el concretar ese concepto? ¿Qué nos impide el concretar ese principio en nuestra vida? ¿Qué nos ata? ¿Qué nos obstaculiza? ¿Qué nos frena el servir al Señor con libertad? ¿Alguien dice amén? Hay algo que nos está impidiendo avanzar, hay algo que nos está impidiendo desarrollarnos, hay algo o alguien que nos está entreteniendo de tal manera que no pongamos nuestros sentidos en ese llamado que Dios hace al pueblo de Dios de congregarse, de alabarle, de servirle, de seguirle, de proclamarle y de vivir de tal manera vidas de acuerdo a la voluntad de Dios para que glorifiquemos a Dios. No tengo duda yo que si tuviese que nacer de nuevo y me dieran una oportunidad de poder hacer algo de lo que hice en mi vida antigua, no tengo duda que yo volvería a dedicar mi vida al Señor. Aunque no sea pastor,
Es que yo servía al Señor antes de ser pastor, sin la motivación de que yo iba a ser pastor. Simplemente servía a Dios porque así como con mi vida, con mi cuerpo, con mis miembros de este cuerpo, servía al mundo, servía al diablo, servía al pecado, serví a la idolatría, serví a la tradición, serví a la religión y todo lo hacía y de alguna manera me complacía, me gratificaba al ser salvo, al venir Cristo a mi vida y al venir a controlarme el Espíritu Santo. Todo lo que yo hacía en fuerza y en ánimo y en actividades para servir al mundo, al diablo, al pecado, a la religión y todo eso, ahora lo volqué para mi Dios. Con gratitud. Con amor, porque Dios me libertó, Dios me había libertado de demonios, de malas costumbres, de una religión que ata, que oscurece las vidas, que condena, que lleva al infierno. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y no podemos negar que dentro de nosotros, a aquellos que estamos sirviendo al Señor diligentemente y a aquellos que no estamos sirviendo al Señor de manera diligente, no podemos negar que esta verdad está latente en nuestro ser. De que estamos llamados a servir aunque no lo queramos admitir. Mire, salió verso sin esfuerzo, hermano Asia. Estamos llamados a servir aunque no lo queramos admitir. Miren, verso sin esfuerzo, mire qué lindo. Por lo tanto, este domingo y el que viene probablemente, vamos a hablar acerca del obstáculo, de los obstáculos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten desarrollarnos, que no nos permiten alcanzar esa meta de vivir constante sirviendo a nuestro Dios. El obstáculo de los pecados capitales. La tradición cristiana católica estableció hace muchos años atrás lo que es los 7 pecados capitales. ¿Quién ha escuchado sobre eso? Ok, los 7 pecados capitales. Y yo me puse a leer sobre eso y a estudiar sobre esto y llegué a la conclusión que aunque el orden que la iglesia tradicional católica, el orden que le da a este principio, a este concepto de los 7 pecados capitales, aunque el orden que le da la tradición católica no es un orden bíblico, no aparece una lista en la Biblia con estos 7 mencionados pecados capitales. No obstante, a través de Génesis al Apocalipsis se ven estos pecados. Sí, nos damos cuenta que existen, nos damos cuenta que son reales. Y sobre esta idea, el Señor me ha permitido desarrollar algunas verdades que queremos compartir. De tal manera que enraizado, arraigado y afincado sobre las mismas sagradas escrituras, nos van a permitir darnos cuenta que el principal obstáculo para amar, seguir, servir, alamar y proclamar el nombre del Señor en nuestra vida sería nuestro propio yo, Pastor Jerry, nuestro propio yo, mi yo. Yo. Pastor, ¿y qué tiene que ver el yo con todo esto? Tiene que ver con esta realidad que voy a decir ahora. Porque nuestro yo está, y en algunos va a estar agolpado, aglomerado, atestado y atacado y controlado por el pecado.
Es decir, los engañé, ustedes creyendo que yo tenía una bomba nueva, algo nuevo, y los engañé con la idea que lo que nos impide servir al Señor es nuestro propio yo, por nuestro propio pecado. El pecado que nos ciega, el pecado que nos hace desviarnos de las prioridades correctas, el pecado que nos hace cambiar conceptos y valores bíblicos por conceptos y valores temporales, triviales, efímeros, terrenales, pasajeros. Y que posiblemente habiendo comenzado bien en la fe, nos hemos dejado engañar, arrastrar por el diablo, por el pecado, por un montón de conceptos y filosofías mundanas, triviales, pasajeras. Y nos hemos estado alejando de esto de una vida cristiana consagrada a nuestro Dios. Hermanos, permítame decir esto. La consagración en la vida cristiana no es solamente para pastores. No solamente para misioneros. Cada creyente es llamado a consagrar su vida al Señor. Y en esa consagración servirle con temor y temblor. En las diferentes áreas. Es que no podemos ser todos pastores. No podemos ser todos maestros. Dios llama a cada uno a diferente lugar, a diferente posición, y en ese lugar y en esa posición usted y yo tenemos que aprender a servir a nuestro Dios. Con nuestras virtudes, aún con nuestros defectos, con nuestras capacidades, aún con nuestras incapacidades. Porque por medio de nuestros defectos y por medio de nuestras incapacidades, la gloria de Dios brilla, se muestra, se manifiesta y nos damos cuenta que no soy yo, nos damos cuenta que es Él lo que yo estoy haciendo y lo que podemos lograr. Porque es Él, no soy yo. Así que nuestro yo está agolpado, aglomerado, atestado, lleno, completado y por consiguiente atacado y controlado por pecado, los cuales nos impiden, nos obstaculizan, nos reprimen, nos dificultan el obedecer a Dios en este concepto de amar, seguir, servirle, adorarle, glorificarle en nuestra vida. De la manera y de la forma como Dios lo establece en su palabra. Óigame, de la manera y de la forma como Dios lo ha estipulado, lo ha escrito, lo ha sellado, lo ha determinado, lo ha estructurado en su palabra. La palabra nos enseña cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué servir a nuestro Dios. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con este concepto de los 7 pecados capitales? Porque como dije, al leer y estudiar acerca de los pecados capitales, me doy cuenta que hay una realidad bíblica detrás de este concepto tradicional. De acuerdo a una plataforma ahí en el internet, llamado Equipo de Enciclopedias, los 7 pecados capitales corresponderían a la clasificación de los vicios o deseos del ser humano, según las enseñanzas morales del cristianismo tradicional católico. Estos pecados capitales son lujuria, gula en latín. Aprendí algo, así que ahora ya sumo a tanto idioma que conozco, yo sumo el latín. Entonces gula es garganta. Entonces sería lujuria, gula, que es glotonería, avaricia, pereza, ira, envidia y orgullo. 7 pecados capitales. Y en estos pecados cabemos cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, no está escrito en este orden en la Biblia, pero si usted ha leído por lo menos una vez la Biblia completamente, usted sabe que todo esto está metido en la Biblia. Estos conceptos
Estas realidades pecaminosas, tristemente hablando, la Biblia nos lo enseña y nos dice que son un veneno. Nos dicen que son acciones y actitudes tóxicas para nuestra vida espiritual y aún para nuestras emociones. Y las emociones juegan un papel crucial en la vida del ser humano, de tal manera que si estas emociones están siendo llenadas, agolpadas, atestadas con el pecado, con la maldad, nuestras emociones van a ser malas, van a ser negras, van a ser oscuras, van a ser negativas, y nuestras emociones, al ser malas, negativas, corruptas, perturbadoras, van a perturbar mi yo y van a perturbar mi voluntad para hacer lo correcto, para vivir correctamente. No dije perfectamente, dije correctamente, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Por eso es que hay que tener cuidado con el juicio que hacemos hacia los demás. Mucho cuidado, porque hay algunos que nos creemos tan perfectos que todo el mundo está mal y el único que está bien soy yo. Y al final resulta que es al revés. El único que está mal soy yo y todos los demás están bien. Porque nos creemos muy perfectos, muy santificados. Nos creemos la cuarta parte de la Trinidad. No, hermanos, somos todos pecadores. Y tenemos que mirarnos unos a otros con misericordia. Y tenemos que juzgar algunas situaciones pecaminosas que lamentable y tristemente aún ocurren dentro de la iglesia cristiana. Pero cuando tenemos que enfrentar como pastores, como líderes, situaciones tristes, situaciones pecaminosas que se levantan dentro de la congregación, aún tenemos que mirar con misericordia al pecador. Porque nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en eso. No pretendiendo destruir al pecado, pero para destruir al pecado hay que destruir al pecador. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Así que bueno, sigamos. Estos pecados reciben el adjetivo de pecados capitales, porque según el pensamiento católico constituyen la fuente, el principio o cabeza de otros pecados, de todos los demás pecados. Es decir, la Iglesia Católica tradicional le llama a estos pecados los 7 pecados capitales, porque son los principales, de tal manera que de estos 7 pecados se desprenden todos los demás pecados que pueden existir en el mundo. Por eso es que me llamó la atención porque uno de estos principios que aparecen aquí, negativos, pecaminosos, que uno pueda tener, que uno pueda sostener y que uno pueda estar practicando, me hace engendrar una serie de pecados más. Y ahí es donde está el problema. Queriendo decir esto, que el ser humano en su acción compulsiva, es decir, prácticamente incontrolable, una acción constante, incontrolable hacia el hacer y el vivir en el pecar, por causa de buscar el complacerse, el gratificarse, el satisfacer sus apetitos más bajos, más pecaminosos y más aberrantes deseos carnales y depravados. El ser humano buscaría todo tipo de forma de pecar, inclusive creando, inventando nuevas formas para lograr dicha acción, para lograr dicha satisfacción. Y es en este sentido lo grave y lo complicado de dichos pecados capitales, pues quien está sometido a estos dichos pecados capitales es movido, es obligado por los mismos pecados a convertirse en un ser humano deshumanizado, una bestia irracional, sin afecto, sin amor, sin sentimiento, sin compasión, sin ningún grado de misericordia, donde el yo
el yo es lo que importa, de tal triste manera que para dicha persona nada importa, solo el buscar, el satisfacer su deseo, su persona, su yo, sus apetencias, sus apetitos, su hambre, su ego. Por lo tanto, no importa el esposo o la esposa, no importa el hijo o las hijas, no importa la familia, los amigos, los vecinos, no importa la iglesia, no importan los hermanos de fe, no importa el trabajo, la escuela, no importa Dios ni la obra de Dios. Lo único que importa es yo. Don Yoyo. ¿Conocen el yoyo? Yoyo es un juego que amarraban en mi país, en Chile, con una cosita redonda, con una cuerda, se amarraba en el dedo y sube y baja, y sube y baja. Yo, Don Yoyo. Es decir, al estar agolpado, atestado mi yo con todo pecado, con estos pecados. Y por satisfacer ese yo, para traer placer a mi vida como consecuencia de ese pecado, de esa práctica pecaminosa, no hay amigos, no hay familia. ¿Qué es lo que es el divorcio? Perdóneme que le recuerde alguna historia triste de parte suya o de parte de un ser querido, pero ¿qué es lo que es el divorcio? ¿Qué es la separación? Es el concepto egoísta de uno de los dos que se ensimismó y que se montó en el muro y dijo yo, y no le importó su esposa o su esposo y se fue. Y no le importó sus hijos o su hija y se fue. Y no le importó su familia y amigos, suegro, suegra, papá, mamá, hermano, y se fue. El divorcio es consecuencia del yo. El yo no perdonar, el yo no olvidar, el yo no cambiar, el yo esperar que el otro cambie y no yo. Y lo he visto en 40 años de vida cristiana. Estoy tomando ese ejemplo del divorcio como un ejemplo. Es como el amor al dinero. El que ama al dinero, mire, el dinero no tiene papá, no tiene mamá, el dinero no tiene familia, el dinero no tiene Dios, el dinero no tiene iglesia, el dinero no tiene país, el dinero no tiene bandera. El dinero se ama a sí mismo. El amor al dinero, el avaro, no le importa a quién mentir, a quién engañar, a quién robar, aunque sea su propio padre, su propia madre, con tal de conseguir. ¿Usted no ha escuchado cuántas historias aberrantes? Hijo mató a su papá por la herencia para quedarse con todo lo que tenía. Y pastores que se llevan el dinero de la ofrenda y compran su casa y compran sus bienes y se arma la cuarta guerra mundial. Digo pastores siendo yo pastor, pero yo sé quién soy yo. Y espero que algunos de ustedes sepan quién es uno también. Entre paréntesis, por mano mía no pasa dinero de la iglesia. Por mano del pastor Jerry tampoco. Nada. Por emergencia yo pudiese firmar un cheque, por emergencia, pero yo no firmo cheques. Se mantiene un orden, sí, se mantiene una discreción en todo esto, sí. Hay personas que están delegadas para eso, de la confianza de los pastores y de la confianza de la iglesia. Porque el amor al dinero es raíz ¿de qué? Porque el amor al dinero es raíz ¿de qué? De todos los males. El amor al dinero es avaricia, codicia. Es uno de los pecados capitales. Es decir,
por este afán y acto desmesurado, descontrolado, depravado del pecado en el hombre, este está deshumanizando al ser humano por su conducta vil, baja, depravada, de tal manera que es ajeno a Dios y alejado de Dios y de todo lo de Dios. Repito, corrompiendo todas las esferas sociales del ser humano, personal, matrimonial, familiar, educacional, laboral, congregacional y en lo personal, emocional. Lo corrompe. Proverbios capítulo 6. Estos mencionados 7 pecados capitales, como dije, no aparecen ordenados en una lista de la misma forma allí en la Biblia. No obstante, sí se hace referencia a ellos a lo largo de todo el libro sagrado. Pero la Biblia sí me da referencia a algunas listas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Dice, y espero estar correcto, y espero que sea la versión correcta, porque yo copio los versículos para ahorrar tiempo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. 7. Los ojos altivos, es orgullo, soberbia. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, me habla de 7 pecados en el Antiguo Testamento, pero no son los pecados capitales mencionados en la Biblia, pero sí me menciona lista. Mire, venga por un momento a Mateo capítulo 15. El Evangelio de Mateo. Pastor, ¿dónde queda Mateo? Salmos, Génesis, Deuteronomio, Apocalipsis y Mateo. Okay, bien fácil. Mateo 15. Mateo 15 del versículo 17. Aquí Cristo se confronta o lo confrontan los fariseos, los religiosos. Aquellos que hablaban de Dios sin tener a Dios, aquellos que hablaban a Dios sin temer a Dios, aquellos que hablaban de Dios sin creer en Dios, aquellos que hablaban de Dios sin creerle a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 17, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es decir, entra y se va por el baño, por ahí para allá. Enseñándolo de una manera práctica, sin pretender ser vulgar, pero para que entendamos un buen castellano. Así que, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y lo que sale está arraigado, cimentado, enraizado en el corazón del hombre. Pero lo que sale, versículo 18, de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos. Del corazón salen los falsos testimonios. Del corazón salen la blasfemia. Y aquí me menciona 7 tipos de pecado. Nuevamente. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias, con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Es decir, versículo 18, pero lo que sale de la boca, sale del corazón. En la mente del ser humano están arraigadas, enraizadas, están en la mente
están arraigados, cimentados. Cuando habla de corazón aquí, por lo general tiene que ver con la mente, por eso digo mente. En la mente están arraigados, enraizados en nuestros sentidos este tipo de pecado, y en nuestra mente y en nuestro corazón lleno del pecado sale de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, de la abundancia del corazón habla la boca. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, aquí tenemos otra lista. Gálatas capítulo 5 menciona varios pecados. Gálatas 5 del 19 menciona varios pecados contra los cuales debemos estar en guardia. Y dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que son manifiestas en el ser humano: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está todo tipo de pecado sexual que usted se imagina y que usted no se imagina. Están involucrados en estas 4 primeras palabras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esta palabra, idolatría y hechicerías, serían pecados espirituales. Y luego vendrían los pecados sociales: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pecados sociales. Entonces, en lo que hemos mencionado, ya tenemos pecados sexuales, ya tenemos pecados espirituales, y ahora acabamos de mencionar los pecados sociales. Luego tenemos herejías, son pecados espirituales, doctrinales. Luego envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amada iglesia, amados hermanos, la Biblia nos habla de una cantidad grande de acciones pecaminosas que controlan al ser humano, que obligan al ser humano de manera compulsiva, de manera casi, obligada, obligan al hombre, arrastran al hombre a cometer este tipo de prácticas pecaminosas que atentan no solamente contra su propio yo, contra su propia vida, sino que atentan contra su alrededor. Y al final, como dice el Salmo 51, si no me equivoco, todo pecado primeramente va contra de Dios. Entonces, Pastor Jerry, ¿qué es lo que nos impide servir al Señor con libertad? El pecado. Porque mi yo está atestado, está lleno de envidia, de celos, de egoísmos, de avaricias, de lujurias, de egolatría, donde lo único que importa soy yo y yo. Pastor, ¿queda algo para mí? ¡Nada! El yo se satisface con esa egolatría, con esa acción ególatra, con esa acción idólatra de buscar su propia satisfacción. Porque para muchos hay más satisfacción en el pecar que en el servir a Dios. Y como me provoca más satisfacción, y como me provoca más alegría, por decir así, y como me provoca más mi yo para hacerme sentir bien el pecar, entonces sirvo al pecado y no sirvo a mi Dios. Brevemente, en cuanto al origen de esta lista llamada los 7 pecados capitales, en el siglo
IV después de Cristo, Evagrio Pontius, proporcionó primero una lista de 7 pecados. Luego lo tomó el Papa Gregorio Magno en el siglo VI después de Cristo. Y luego entonces posteriormente Santo Tomás de Aquino los ordenó y enumeró en los 7 pecados capitales. También conocidos pecados capitales como vicios capitales, según la tradición católica. Estos pecados no pueden ser perdonados. No son perdonables. Pero según la Biblia, todo pecado es perdonable. El único pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo. El único. ¿Cuál es el pecado, pastor? ¿Cuál es el pecado imperdonable del Espíritu Santo? Pregúntele al pastor Jerry, yo no soy teólogo. Yo soy predicador. El único pecado. Todos los demás pecados son perdonables por la sangre de Cristo. Así que cada pecado va en contra de la raíz del cristianismo, que es amor a Dios en primer lugar, en segundo lugar, amor a nuestro prójimo, y en tercer lugar, finalmente quizás podríamos añadirlo de esta manera, según este comentario cristiano que encontré aquí, amor a nuestros cuerpos, en el buen sentido de la palabra, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y así como cuidamos por amor la verdad de Dios, así como cuidamos por amor a nuestro prójimo, así debemos de aprender a cuidar nuestro ser, nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Búsquelo por un momento allí, búsquelo. Primera a los Corintios 6. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera de los Corintios capítulo 6. Huid de la fornicación. 18. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica. El que peca sexualmente hablando contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia de manera categórica dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que este cuerpo no me pertenece a mí, pertenece a Dios, y que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que cuidar este cuerpo y lo que mancha este cuerpo, lo que profana este cuerpo, lo que trae veneno a este cuerpo, lo que trae algo negativo a este cuerpo, lo que puede destruir este cuerpo es la fornicación. No sé si aquí el término fornicación, que no lo busqué, no sé si se refiere explícitamente a la fornicación, que es el pecado sexual antes del matrimonio, o si se refiere en términos generales a todo tipo de aberración sexual. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. El apóstol Pablo dice al respecto. Hablando un poco sobre la medicina de todo esto. El apóstol Pablo nos enseña, mire hermano, la mayoría, si no todos los pecados capitales que vamos a estudiar entre hoy día, en la mañana y por la tarde, todos estos pecados capitales controlan al hombre, controlan al ser humano y de manera compulsiva lo obligan a seguir cometiendo ese pecado, que primeramente es en contra de nuestro propio ser y en contra de todo lo que nos rodea.
Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, no lo digo yo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este principio bíblico dado por el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los filipenses nos enseña que este principio aquí, aprender a tener mucho como aprender a tener poco, aprender a vivir con lo mucho como aprender a vivir por lo poco, o sea mucho o sea poco, no me va a controlar mi exageración por tener mucho, ni mi necesidad por tener poco o por no tener nada. Teniendo mucho y teniendo poco, no voy a pecar contra mi Dios y no voy a pecar contra mi propia vida, porque no le agrada a Dios, porque quien controla mi vida es Dios, el Espíritu Santo y la palabra, y no la necesidad que yo pueda tener, y no la abundancia que yo pueda tener. Por eso Proverbio dice, Señor, manténme del pan necesario. Ahora que me recordé, no lo tenía ahí. Manténme del pan necesario. No sea que tenga abundancia y me olvide de ti. Y no sea que tenga poco y reniegue tu nombre. ¿Lo ha leído usted ese pasaje? Entonces, ese principio es un principio bueno para que entendamos que teniendo mucho o teniendo poco, mi actitud para con Dios y para con la obra de Dios siempre va a ser lo mismo. No debería cambiar, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice ahí Mateo capítulo 6, donde nos enseña la prioridad de Dios, el principio de Dios de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que es Cristo y su nombre y su autoridad. Y todas las necesidades Dios las va a cubrir en su justa dimensión. El problema está que nosotros queremos tener más de lo justo, más de lo que necesitamos. Y abrimos los closets de nuestros cuartos de dormir y se caen las cajas, no cabe nada. ¿Alguien dice amén con lo que acabamos de decir con la hermana ahí? Manténme del pan necesario. Hermana Yesenia, ¿cómo está usted? Me da gusto verla, mi hermano. La vez anterior no la saludé, no la vi, la ignoré completamente. Pero hoy día no. La saludo, mi hermana. Me da gusto verla. Hermano, tengamos cuidado con esta situación. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. O contentos con lo que no tenemos, porque lo que no tenemos, a lo mejor Dios no me lo puede dar, pero por yo estar preocupado por lo que no tengo, no me doy cuenta de lo que tengo, y al no darme cuenta de lo que tengo, no soy agradecido a Dios y me aparto de Dios, cuando me ha dado más de lo que necesito. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay poder contra esto. Nada mejor que el fruto del Espíritu para contrarrestar este poder antagónico, enemigo, tóxico del pecado. O de los pecados capitales que quieren controlar mi yo, que quieren controlar mi voluntad, que quieren apartarme de Dios, que quieren alejarme de Dios. Y dice la Biblia que ahí estaba el hombre contento, cómo progresaba su trabajo y progresaba el fruto del esfuerzo
de sus manos y derribaba edificios para construir más grandes, porque la abundancia era abrumadora. ¿Recuerdan ese pasaje? Y llegó un momento que dijo: alma, muchos bienes tienes, reposa, descansa, porque de aquí en adelante vas a disfrutar la vida. Y esa noche la voz del Señor le dijo: tonto, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has juntado, ¿para quién será? Porque desnudo venimos a esta vida. Y si venimos desnudos, por lo tanto tiene que dar gracias a Dios que por lo menos viniste a la iglesia con ropa. Porque desnudo viniste. Y mira todo lo que tienes ahora, cuando viniste sin nada. Pero hasta eso se nos olvida. Bueno, arranquemos entonces con el tema. Ya dimos la introducción. Vamos al tema. Primero, entremos a detallar bíblicamente cada uno de estos pecados capitales que controlan tu vida. Sí, la mía también. O que quieren controlar nuestra vida. Lujuria. La lujuria es el pecado de consentir pensamientos que se consideran impuros por su excesiva compulsión, exigencia personal del deseo desenfrenado sexualmente hablando. La lujuria es la búsqueda desordenada por satisfacer y buscar el placer sexual, sin límites, la cual puede generar y degenerar en actitudes y procesos deshumanizantes. Hace muchos años que estamos viviendo una cultura sexual completamente. Todo es sexual, todo va en esa dirección, hasta los perfumes son hechos para el sexo. Recuerdo años atrás, había aquí una peinadora, una cortadora de pelo, no sé cómo se llama eso, una estilista profesional, yo no sé cómo se llama, y tenía su salón allí en Manhattan, en la 172, yo vivía en la 171. Y yo me puse a hablar en aquel tiempo, en uno de los temas, hablé de los perfumes afrodisíacos. Perfumes que han sido hechos, han sido desarrollados, han sido inventados con el propósito de que cuando una mujer usa ese perfume, cualquier hombre que está cerca de ella se va a sentir atraído hacia ella, o viceversa, cualquier hombre que usa ese perfume, alguna mujer que esté cerca de él se sienta atraída por él, por un perfume. Y esos son estudios de los científicos y de los comerciantes. Había una hermana que cortaba el pelo. Y cuando me escuchó decir eso, se rió de mí. Dijo: ya el pastor está exagerando. El pastor es un fanático enseñando esas cosas. ¿Cómo se le ocurre pensar en eso? A las semanas, la hermana se me acercó y me dijo: pastor, ¿puedo conversar con usted? Claro que sí, mi hermana, dígame. ¿Usted recuerda hace como un mes atrás que usted enseñó esto sobre los perfumes? Pastor, yo quiero pedirle perdón. Hermana, ¿qué pasó? No me diga que compró un perfume. No, pastor, usted sabe que yo corto el pelo y tengo mi salón allí. Me dijo: cuando usted enseñó eso, yo pensé que usted estaba loco, ya se le escapó
el cerebro está corriendo a millón y está inventando cosas. Y yo me reí de usted y pensé que usted era un ridículo y un fanático. Pastor, esta semana usted no sabe lo que me pasó. No, hermana, yo no lo sé porque yo no estoy con usted ahí. Pastor, ha llegado un hombre a cortarse el pelo y ese hombre tenía un perfume que yo quería, mire, yo quería acabar con ese hombre. Así me lo dijo. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Cuando me dijo eso, por supuesto, yo me alejé a millón de ella de una vez. Por si acaso. Yo no uso perfumes. Ningún perfume. Lo usaba antes. Por dos razones. Por esa razón, porque yo no sé cuál es cuál perfume es cuál, y porque mi esposa le duele la cabeza, le provoca migraña, jaqueca, la mayoría de los olores. Pastor, ahora entiendo por qué usted... desodorante, yo me cuido también qué tipo de desodorante usar. Estamos viviendo una era, por muchos años, sexual, donde todo comercio, donde todo lo que hay en la televisión, en el cine, en la música, en el arte. Ahora hay museos del arte del ser humano y aparecen hombres y mujeres en nudo, como dice un amigo boricua. Ahí bendito está en nudo. El hermano Ismael, ¿cuántos recuerdan del hermano Ismael? En nua. Ahora es un arte. Mostrar fotos e imágenes de seres humanos desnudos. No, es un degeneramiento, es inmoralidad. Porque aquí todos los hombres presentes, no me vas a decir que si tú ves a una mujer en nua, no me vas a decir que por dentro no se te mueven las pasiones. Y si no se te mueven las pasiones, regístrate si eres hombre. Ya las mujeres de la misma manera, una vez predicando allá en Miami, cuando yo era el presidente de jóvenes de una iglesia, yo estaba enseñando esto. Yo en ese tiempo era feliz, era soltero, y en ese tiempo yo enseñando a los jóvenes, y yo entonces hacía una ilustración, porque allá en Miami yo estaba trabajando por allá en Okeechobee Road, en un sector de Hialeah, la ciudad que solamente todo el mundo habla español, y entonces allí yo estaba trabajando y de repente en la noticia dicen que en tal esquina y en tal parte apareció una mujer completamente desnuda como Dios la trajo al mundo, y unos colegas de trabajo mío partieron corriendo para ir a ver qué es lo que había por allá, como que si nunca hubieran visto una mujer en nua. Y yo estaba ilustrando esto con los jóvenes, y yo decía que los hombres son llevados a esa tendencia. Al hombre le entra esa lujuria y ese deseo incontrolable por los ojos. Y se paró una jovencita y dice: hermano Gabriel, quizá en su tiempo era a los hombres, ahora también a las mujeres es igual, me dijo. La lujuria, ese deseo incontrolable, insaciable del pecado sexual, donde han convertido toda esta cultura y todo lo que vivimos en objetos sexuales, mujeres, niños, animales, demonios, satanismo. Todo es un objeto sexual. Y no me venga a decir que si usted no ha leído, si usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento, usted sabe que aún hasta con animales, si la Biblia lo enseña es porque eso ocurre. Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos presentar nuestros cuerpos a la iniquidad cuando vivíamos sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Éramos imparables en esto del pecado y pecábamos voluntariamente y gozábamos el pecado voluntariamente. Y allí tenemos lo que yo siempre he dicho como ilustración. Hace 25, 30 años atrás salió la noticia del depravado de Milwaukee, de la ciudad de Milwaukee. ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo leyó? Un hombre, de repente comenzaron a desaparecer niños que andaban por la calle, pero eran muchos. Y de repente los vecinos tienen que llamar a la policía porque se ha inundado el sector, el vecindario, los edificios, eran edificios de apartamento, ha inundado ese sector con un olor nauseabundo, horrible. ¿Quién ha olido carne podrida? Cuando yo salí de vacaciones, años atrás, con mi esposa, me tomé 7 años de vacaciones, periodo breve allí. Abajo alguien me desconectó la nevera, el refrigerador. Y cuando llegamos, mire, la cantidad de moscas que había allí era impresionante. Y cuando abrí la nevera, la carne que tenía allí era una cosa podrida y era un olor. ¡Ay, mi madre! En mi nariz, que no es pequeña, entre paréntesis, es grande, ese olor estuvo ahí meses. Un olor horripilante, una cosa nauseabunda, daba deseo de vomitar. Los vecinos llaman y cuando la policía va, detectan ese olor que era una cosa disgusting, como dice en inglés. Y cuando abren la nevera, cuerpos de seres humanos cortados. Y cuando abren el closet, cuerpos de seres humanos cortados. Y cuando van abriendo las paredes habían sido derribadas y habían metido pedazos de cuerpos de seres humanos en las paredes. Y eso estaba podrido completamente. No me recuerdo cuántos cuerpos de niños desmembrados, descuartizados, estaban en ese apartamento. Ese degenerado agarraba a los muchachos, los abusaba sexualmente, los ahorcaba con sus manos y luego los descuartizaba y los escondía en su apartamento. A ese nivel y más llega el pecado de la lujuria. Una vez salía yo con una hermana y con uno de sus hijos, salimos a predicar allá en Manhattan, predicando puerta a puerta. Y de repente salió un muchacho joven de unos 20, 22 años. Empezamos a hablar y empezamos a presentarle el evangelio. Pero el tipo no le quitaba la mirada a la hermana. Pero era una mirada obsesiva, era una mirada, pero mire, de hambre. Y de repente se me ocurre a mí mirar hacia adentro mientras conversábamos, el hombre estaba mirando pornografía en la sala. Y cuando llegó esa mujer ahí, ya usted sabe lo que implica. Desenfrenado completamente el tipo. Por eso que cuando salimos a predicar, no es bueno que salgan mujeres solas. La lujuria, por lo tanto, es el deseo desmedido de los placeres carnales que conducen a la inmoralidad sexual. Busca satisfacer el deseo sexual de forma impulsiva y desordenada.
Esto nos puede arrastrar a un mundo completamente desenfrenado, desequilibrado, desquiciado, distorsionado de la misma realidad, creando seres humanos hambrientos, sedientos, ávidos de todo lo sexual inmoral. Por lo tanto, difícilmente un ser humano controlado por la lujuria, pasiones sexuales desordenadas, busque 2 de Timoteo capítulo 2. Por lo tanto, difícilmente un ser humano controlado, ¿cierto?, completamente por la lujuria, pasiones sexuales desordenadas, podrá tener apetencia por las cosas de Dios, por la obra de Dios, por buscar y hacer la voluntad de Dios, porque abierta y directamente la Biblia va en contra de este tipo de prácticas. Sí, la Biblia habla de sexo, sí, la Biblia habla de conceptos generales, conyugales, pero dentro del plan matrimonial. Fuera del matrimonio, ya la Biblia comienza a describirlo como pecado. Y el sexo es un veneno, es algo que se entra en la mente y en el corazón del hombre o de la mujer, que lo pueden volver un animal irracional y hacer cosas impensables, por no decir pensables, por todo lo que uno ya ha escuchado. Ahí estaba yo escribiendo en la red social donde había un personaje describiendo y diciendo que no puede haber amistad entre un hombre y una mujer sin que tarde o temprano pueda llegar a existir en uno de los dos o en los dos algún tipo de nacer emocional en favor del otro. Y él decía, yo tengo una novia y ella es mi única amiga. Y había un montón de gente que le estaba escribiendo allí y estaban atacándolo. Yo estoy completamente 100% de acuerdo. Yo tengo solamente una amiga y es mi esposa. No tengo más amigas. No creo en que el hombre casado deba tener amigas. Y no creo en la mujer que deba de tener amigos. No lo creo. Mi amiga es mi esposa. Y cuando ella muera, si es que muere primero, yo voy a ser el único amigo mío, yo mismo, para mí mismo. No creo en la amistad de otra mujer que no sea mi mujer o que no sea mi madre en el buen sentido de la palabra. Porque aún he escuchado casos de padres con hijas o hijos con madre. ¿No es verdad? Así que aprovecho de decirle a los esposos y a las esposas, no tenga más amigos que su cónyuge. Porque en la confianza está el peligro. Ya algunos deben estar pensando, ya el pastor se está descarriando de nuevo y ya se está volviendo loco igual que los perfumes. No, señor, ningún. No, señor, yo sé lo que son las emociones. Yo sé lo que es el enamoramiento. Y llegas al trabajo y tú le cuentas problemas, tu de trabajo, porque la bruja que está en tu casa, la esposa no te cocina el arroz con la habichuela como a ti te gusta, y tú llegas al trabajo quejándote con una amiga, y esa amiga se da cuenta que tú estás teniendo problemas con la bruja, y esa amiga que tiene alguna intención malévola, perversa contigo, te envuelve, y a los 3 días te trae el arroz con la habichuela, que no cocina tu mujer. Y tú llegas y te dices, mira, esta tipa me trajo el arroz con habichuela que la bruja mía no me cocina. Y ahí comienza el jueguito. ¡Amén! ¡Amén! Proverbios capítulo 6 dice, no te prenda con tus ojos la mujer pecadora. Hay hombres y mujeres que buscan la mirada en los ojos. Miran y saben cómo mirar. Porque todo ser humano sabe cómo mirar al sexo opuesto. O lo miras con ojos de lujuria, con ojos llenos de adulterio, o la miras con santidad. Job capítulo 31 dice, he hecho pacto con mis ojos, que no miraré a una doncella, a una jovencita con codicia.
Estamos viviendo tiempo que ni siquiera uno puede cargar a una bebé. A mí me encantan los niños. Me encantan los bebés. Cuando tienen 6, 7 años, cavernícola, váyanse de aquí. Pero cuando son pequeñitos me encantan, son graciositos, son bonitos. Pero ya no puedo cargar niño ajeno ni niña ajena porque me pueden acusar. Y mi esposa me dice, contrólate, no la cargues. A mí no me gusta cargar niño ajeno porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Y cualquiera me puede acusar de algo. A mí me encantan los muchachos. Mi padre le encantaban los muchachos, tuvo 13, imagínense mi hermana, 13. Y parece que le gustaban los niños. Y los últimos fuimos mellizos, imagínense. Ahora no se preocupe que yo soy el más inteligente y el más guapo. El otro el más tonto y el más feo. Yo soy el más inteligente y el más guapo. Tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a cuidarnos. En todo orden de cosas, el sexo, la sexualidad está involucrada. Vuelvo a repetir, cuidado con las miradas. Cuidado con andar prendiendo con tus ojos a la muchacha o a la hermana o la mujer a los hermanos. Yo me doy cuenta como hombre. Cuando alguna mujer me está mirando con corderos, con ojos de cordero degollado. Y diga, conmigo no. Ese jueguito no va conmigo. Y acá hay hombres que también tienen esa conducta impropia. Porque tienen su corazón lleno de lujuria y andan mirando a las hermanitas y andan hablando temas que no corresponden a hombres santos de Dios. Aquí yo he tenido que frenar conductas de hombres que han hablado cosas indecentes, cosas impropias que no convienen a santos. Porque todo el mundo tiene que cuidarse. Yo tengo que cuidarlo a usted y usted me tiene que cuidar a mí. Y entre todos nos cuidamos. Porque el diablo sabe más que todos juntos nosotros. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Es decir, de ese descontrol sexual. De esa desmedida sexualidad. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, 2 Timoteo 2:22, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, lo que quiere decir es esto: o sigue las impurezas de las pasiones sexuales, o sigues las cosas de Dios, la fe, el amor, la paz y la justicia. Tú decides qué sigues. Tú decides lo que persigues. Pastora, que tú no sabes, la esposa mía ya creció un poquito y su cuerpo se desproporcionó un poquito. ¿Y quién la desproporcionó, tonto? Fuiste tú con tus hijos. Aprende a recrearte con la mujer de tu juventud, dice la Biblia. Y punto, no hay más. El buscar la cantidad, el buscar la castidad, una vida casta, el buscar la santidad por medio del autocontrol cura todo esto. El dominio propio. Y aprovechamos la energía correcta, la fuerza correcta
nuestros pensamientos y sentimientos correctos por el bien hacia la obra de Dios, por el bien hacia los demás. Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Primera de Pedro, busque Primera de Pedro para terminar este primer punto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice el Señor por medio del apóstol Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, nosotros, real sacerdocio, nosotros, nación santa, nosotros, pueblo adquirido por Dios, nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Primera de Pedro 2:9. ¿Para qué Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué Dios nos hizo con estas connotaciones hermosas, maravillosas, poderosas? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, al venir a Cristo somos parte del pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, nación separada por Dios. ¿Para qué? Para servir al Señor, para anunciar a Dios las virtudes del Dios que me llamó de las tinieblas al reino admirable de la luz de su Hijo Jesucristo. Por eso nadie puede servir a Dios simplemente porque tiene deseo y sin contar con la ayuda de Dios. Porque al convertirnos a Cristo, el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y nos convierte en real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para entonces comenzar a servir a Dios. Lujuria. Segundo, gula. Gula, como dije, viene del latín garganta. Apetito desordenado de comer y o beber. Ahí salió una hermana gula, ¿ve? Mire, no le gustó la gula y salió corriendo por ahí para allá. La gula es el consumo, es el hambre desmedida de alimentos y bebidas, comúnmente llamada la glotonería, llevada a su máxima expresión. Es el vicio por comer de manera irracional, incontrolable, desmedida, de forma voraz, lo que conduce a pagar graves consecuencias físicas y sociales. Igual ocurre con las bebidas, cuyo exceso hace que la persona se embriague perdiendo la razón. Así que la gula es busque 1 Corintios capítulo 10. La gula es un consumo excesivo y continuo de alimentos o bebidas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero el comer y el beber de una manera desmedida, incontrolable, no agrada a Dios, no es la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Ok? Versículo 20, 1 Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Hermano, aquí había un problema de gula en la iglesia primera de los Corintios. Celebraban la cena del Señor, y la cena del Señor no es como lo celebramos nosotros ahora, con galletitas sin levadura y jugo
y jugo de uva natural. En aquel tiempo era la fiesta ágape, la fiesta del amor, donde toda la congregación llevaban comida, los que podían, y había muchos que no podían, pero los que llegaban primero se comían todo. Y cuando llegaban después el resto no comían nada. ¿Habrá habido gula allí? ¿Habrá habido apetito desenfrenado? Es otro de los problemas. Entre paréntesis, voy a aprovechar igual que la semana pasada. En la mañana nosotros preparamos café, jengibre, bueno, las hermanas, me refiero como iglesia. Pan, a veces hay bizcocho, a veces hay donut, a veces hay bagel, todo depende. Yo no estoy allí, pero yo me imagino que los primeros que llegan comen y comen sin pensar en los que vienen después y los que llegan más tarde. Y usted como papá y mamá deja a sus hijos, a los cavernícolas prehistóricos, ¿ok? Los deja agarrar un pedazo, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo y le enseña, jura a sus hijos. No me lo tiene que decir nadie. Es nuestra cultura desenfrenada, es nuestra cultura desmedida, es nuestra cultura desproporcionada, donde hay que comer mientras haya, pero hay que dejar el que viene. Esa es una deshumanización, donde me preocupo por mí. Hermano, mire, ese desayuno es para engañar las tripas, dicen en Chile. Aquí tenemos algo para comer para engañar las tripas. Pero no es para hartarnos. No es para llenarnos de tal manera que me dé sueño y me ponga a dormir porque estoy harto como una chincha. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Pero ese apetito desenfrenado no me permite pensar en el que viene. Ese es el problema. Y tenemos que educarnos. Tenía 30 años por decir esto, por fin lo dije. Guardado, no podía dormir en mi corazón por tratar de decir esto. Ya descansé, cerremos la iglesia, nos vamos, ya dije todo lo que tenía que decir. Y el hermano Rosalío con su amada esposa traen guineos del trabajo porque les regalan o traen fruta y lo colocan allí abajo y los primeros que llegan se llevan todo pensando en la semana y no pensando en los hermanos que vienen después. Gracias. Eso es gratis. Eso es gratis. Y estos ojos miran y observan. Saque una porción para usted y para sus niños. Pero deje a la familia que viene después, que también tiene deseo de recibir un agasajo, un alimento, algo para él, y deje para el que viene. Hambre, apetencias incontrolables. Efesios capítulo 5. Hay que tener templanza, moderación, mesura, autocontrol, dominio propio. Todo esto cura la glotonería.
Efesios 5, 18. No os embriaguéis. ¿Sabe lo que quiere decir? No os embriaguéis, no te llenes. Óyeme, no te llenes, lo que quiere decir. No te jaltes. No os embriaguéis, no te englotones, no te arrebates, no te llenes pues de lo que te llenas, porque eso te controlará, te descontrola. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no te llenes con algo específicamente porque te va a descontrolar. Y va a crear una actitud o una acción de disolución, es decir, desenfrenada. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso sí, nos estamos llenando de lo que Dios dice que no te llenes, pero de lo que Dios dice que te llenes, no queremos llenarnos. De aquello que nos llenamos va a controlar mi voluntad. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y como consecuencia de lo que tú estás lleno vas a hablar, porque dice, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 78. Vamos a darle duro a este tema porque creo que nunca he enseñado sobre este tema. A ver si podemos aprender. Salmo 78. Salmo 78. Versículos 17 al 19. A ver si es correcto. Pero aún volvieron a pecar contra él, es decir, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y no al gusto de Dios, y no a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a sus propias apetencias, a su propia hambre, a su propio deseo, a su propio descontrol, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Versículo 19, Salmo 78, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? El pueblo estaba desenfrenado. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Mire, cuando le inviten a comer a usted, mire, aquí había un joven. Usted sabe quién es. No voy a dar nombre porque yo amo a ese joven. Hace mucho tiempo que desapareció de la iglesia. Esperemos que esté congregándose. Aquí había un joven que era chiquitico así. Chiquito, bajito. Yo era grueso, muchachito y muy simpático. Lo conocimos con un hermano tocando puerta a puerta. Rindió su vida a Cristo. Entregó su vida al Señor. Fue a la iglesia, se bautizó de acuerdo a la palabra de Dios y se congregó años con nosotros y después se casó y se fue para otro lugar. Vivía solo. Su mamá un día fue de vacaciones a la República Dominicana y la mamá se le murió allá. Y cuando llegamos nosotros a tocar puerta a puerta, él hacía un par de días que había recibido esa noticia y se sentía solo, deprimido, y el Señor nos usó para ayudar a ese pobre joven. Un día invitamos a ese joven. Un día invitamos, Robert, un día invitamos a ese joven, no sé si tú lo recordarás. No voy a decir nombre en todo caso. Lo invitamos a comer a nuestra casa. Y mi esposa preparó una bandeja y preparó chofán. ¿Quién sabe lo que es el chofán? A ver, qué bueno, porque yo no sé. Entonces, preparó chofán y con su ensalada y sus cosas. Y mi esposa entonces de la olla colocó en una fuente chofán para que yo sacara un poco, para que ella sacara un poco y para que nuestra visita sacara un poco. ¿Sabe lo que hizo ese salvaje? No, yo sé que no sabe. ¿Sabe lo que hizo ese desenfrenado?
no me diga, ¿verdad? No. Típica expresión del chismoso, no me diga, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Hermano Freddy, ese hombre dijo, esta bandeja es para mí, y agarró la bandeja con todo el chofán, sacó el plato y se ha comido la bandeja completa. Hermana, no le estoy mintiendo. Pregúntele a mi esposa. Se ha comido todo. Y mi esposa y yo nos miramos, gracias al Señor que los dominicanos cocinan de vicio y cocinan de más. Había un poquito más. Y yo oraba por dentro que no le diga a mi esposa si quiere un poquito más. Que no le diga a mi esposa a este individuo que si quiere un poquito más, porque se atreve a comer más. Hermano, y era chiquito, se ha comido todo. Yo tenía hambre. Teníamos hambre. ¡Ay de mí, Leoncio! Proverbios 23. Hermano, mire, hay que aprovechar las historias que Dios nos da a nosotros y el Señor las trae. Aquí no tengo nada apuntado, hermano, son cosas que de repente aparecen. Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, cuando te inviten a comer jartón, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Bueno, versículo 4, no te afanes por hacerte rico. Bueno, ten cuidado cuando te inviten a comer. Proverbios 23, versículo 19. Oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Frénate, ten educación. Piensa que hay otros que quieren comer también. Primera de Corintios, no sé lo que dice Primera de Corintios 3 aquí. Primera de Corintios 3. No, olvídese, no. Filipenses 3, a ver el último aquí. Filipenses 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Versículo 17. Hermanos, Filipenses 3, 17. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre. Realmente no busqué si este es un concepto espiritual, que hay que interpretarlo en sentido espiritual, o es también literal, cuyo Dios es el vientre, llenar mis apetitos, llenar mis apetitos, llenar mis apetitos, y no me interesa el resto, y toda mi vida es llenarme, es llenarme, es llenarme, y no preocuparme por nada ni por nadie, menos por Dios ni por la obra de Dios. Lujuria, glotonería, gula. Entre paréntesis, le voy a contar algo mío, de mi experiencia personal. Cuando pequeñito yo era, pero glotona, todo lo que da,
Se lo voy a contar como un chiste para que nos riamos un poco. Yo tenía como 2 años y mi hermana Miriam, que salía siempre con ella, me invitó a pasear al centro del pueblo donde nosotros vivíamos, allí en la capital, pero era un pueblo todavía, muchas fincas, mucha fruta, mucha verdura. Y comí uva, después comí watermelon y después me comí tremendo helado y yo tenía como 2 años y medio, chiquito. Y después llegué a la casa y en la casa el chileno toma té a las 5 de la tarde, igual que los ingleses toman té a las 5 de la tarde. En Chile nuestra cultura es inglesa y tenemos muchas costumbres inglesas y exactamente a las 5 de la tarde tomamos té. No té Lipton por si acaso. Para los que saben lo que me pasó con el té Lipton. No té Lipton. Y luego de haber comido hasta hartarme en la calle, me fui a sentar a la mesa a tomar té, a comer pan, sándwich y todo lo que había allí. Y de repente caigo al piso y la barriga mía comienza a saltar como si tuviera un ratón adentro de mí. Y empiezo a botar espuma por la boca. Y creían que me había dado un ataque de epilepsia. Si me volvía a repetir, era epilepsia. No era epilepsia, era gula, era glotonería. Por haber comido tanta porquería. Yo era muy glotón en aquel tiempo. Y luego uno va aprendiendo. Hay que tener cuidado, hermano, con todo eso. Bueno, sigamos finalmente. Avaricia. Tenemos lujuria, gula, avaricia. La avaricia o codicia es un pecado de igual manera en exceso, que al igual que la lujuria y la gula son descontrolados. Pero la avaricia se manifiesta en el deseo de poseer bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva, es decir, sin pensar. Vivimos acumulando bienes terrenales, propiedades, dinero en el banco y todo lo que tenga algún grado de valor. Yo lo apetezco porque tengo codicia. Tengo avaricia, tengo una actitud de avaro. Muchas veces de manera irreflexiva, pero muchas veces de manera reflexiva, meditada, pensada. Los avaros quieren tener grandes cantidades de objetos o de dinero que tengan algún grado de valor terrenal. El principal problema de esta conducta de avaricia, de codicia, es que no importa los medios por los cuales yo pueda obtener lo que quiero y lo que deseo, por medios buenos o por medios malos, yo lo voy a conseguir de la misma manera, porque el deseo compulsivo, el deseo irreflexivo o reflexivo, me obligan a conseguir esos bienes y ese dinero y esas propiedades de cualquier forma y de cualquier manera, engañando a papá, engañando a mamá, engañando a los tíos, engañando a los hijos, engañando a la suegra, engañando al suegro, engañando a la iglesia, engañando a quien sea, porque yo soy un avaro y soy codicioso. ¿Cuántos pies tiene usted, jovencito? ¿Y para qué quiere tantos zapatos si tiene 2 pies nada más? ¿No es verdad? Y tenemos, el problema está que muchos de los codiciosos y avariciosos cifran sus esperanzas en lo que tienen. Creen que con lo que tienen les van a poder vivir bien. Y a veces es una trampa, muchas veces es una trampa del diablo. A veces los codiciosos y los avariciosos son avariciosos y son codiciosos
porque el valor de ellos depende de lo que tienen. Oh, pero si tú vives en un barrio, si tú vives en el Bronx, no, está bien. Pero si tú vives en Chappaqua, así se dice, Pastor Jerry, Chappaqua, ahí donde viven los Clinton, o si tú vives en Bronxville, que está por aquí cerca, son pueblos y ciudades high class. No, es otra cosa. Entonces yo necesito tener y obtener bienes y riqueza y lucir bien para que me consideren como tal. Qué triste la sociedad que nos ha tocado vivir, que valoramos a las personas por lo que tienen y no por lo que son. El cristianismo valora a las personas por lo que tienen, por lo que son y no por lo que tienen. El valor de la persona está en sus acciones, en su conducta, en sus valores, en sus principios. Vale más una persona responsable, vale más una persona diligente, vale más una persona seria y honesta que aquel que tenga cinco casas y sea un ladrón, y sea un pillo, y sea un avaro, que quiere todo para él. El avaricioso, el codicioso va a hacer todo lo posible y lo imposible por obtener lo que necesita o lo que cree necesitar para satisfacerse, y no va a tener tiempo para nada más que trabajar para sí mismo, para construir su imperio, para construir lo que a él le va a dar valor a su vida. Primera Timoteo capítulo 6. Así que la avaricia, la codicia es el deseo excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlos, para conseguirlos. Amados, Dios nos provee de todo lo que necesitamos y debemos estar satisfechos con su provisión. La avaricia crece cuando sacamos a Dios del trono de nuestro corazón y colocamos la insatisfacción y el deseo desmedido de tener más y más. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Es decir, debemos estar contentos con el sustento que tenemos y con el abrigo que tenemos, suficiente para vivir el día a día. ¿Por qué? Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, tontas y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, a los bienes materiales, a lo terrenal que perece, que se destruye, que es pasajero, trivial y efímero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, aunque estén llenos de dólares. ¿Me explico? Porque el dinero y los bienes extravían de la fe a cualquiera. ¿Cuántos venimos siendo cristianos de nuestros países? A ver, ¿cuántos venimos siendo cristianos de nuestros países? Levante la mano. El cristianismo que vivíamos allá es muy distinto al cristianismo que a lo mejor estamos viviendo aquí. El de allá era más puro en nuestros países, más pobre, con menos exigencias materiales, nos dedicábamos mejor, no teníamos este concepto y esta idea de tener y comprar, y llegamos aquí y nos ha embargado estos pensamientos y estos sentimientos de tener y de competir con el otro, y la envidia y el celo y todo lo que implica
porque está dentro de la avaricia, está el propio ego de sentirme mejor por lo que tengo, o la propia envidia, que si mi vecino compró una bicicleta del año, yo voy a comprarme 4 bicicletas entonces. Y viene la envidia, y hay un montón de pecadillos que se generan producto de esa avaricia y de esa codicia, que me envuelven y acallan mi fe, ahogan mi fe. Y los principios y valores cristianos que traía de mi país, este país nos envuelve y nos engaña. Por eso muchas veces yo digo a las personas que llegan hace poco, tengan cuidado con su fe cristiana, porque esta es tierra que traga a sus moradores, como dice la Biblia. El materialismo nos consume, y comprar casa aquí, y comprar casa allá, y comprar casa al otro lado. Algunos de ustedes nunca van a vivir todas las casas que tienen al otro lado. Y que lo que hacemos por obtener todas esas propiedades, nos descuidamos de la fe, nos descuidamos del servicio, nos descuidamos del adorar a Dios, nos descuidamos del servir a Dios, porque hay que pagar las tonterías que yo tuve que comprar en otro lugar. Porque si las compras aquí y las disfrutas, está bien. Pero vas 2 semanas a tu país y las disfrutas y tienes que volver, y mientras tanto otro lo disfruta allá. ¿No es verdad, hermana Asia? Claro que sí, mi hermana, Dios la bendiga, mi hermana. No estoy en contra que tengas casa donde tú quieras. Me da lo mismo. Ese no es problema mío. El problema está que estoy en contra cuando ese desenfreno y ese deseo de tener y tener y tener. Y cuando vas a tu país y vas a tu pueblo y ven la casa que tiene, usted es el dueño de esa casa, sí, yo soy el dueño, wow, pero qué casa. Y tú te inflas como el pavo real y abres las plumas del pavo real y muestras todas las plumas. Boloni, temporal y pasajero. Temporal y pasajero. Llega un pillo de tu familia y se queda con todo lo que tú sudaste aquí. Y eso es lo que pasa por lo general. Creyendo que la familia va a cuidar lo que uno tiene. Por lo tanto, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para la obra de Dios, porque tengo que pagar el ranchito o los ranchitos que tengo. Tonto, como dije pasado atrás, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has juntado, ¿para quién será? Y tu esposa y tus hijos, ¿para quién serán? ¿Y qué harán cuando todo se te sea quitado? Hebreos capítulo 13, versículo 5, que dice el Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Proverbios 11. Proverbios capítulo 11. Versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 23, 3 al 5. Proverbios 23, 3 al 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo, y te quedarás sin nada. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto.
la caridad. Y termino con este pasaje, Ezequiel capítulo 36. Profeta Ezequiel. La caridad, ser caritativo, ser bondadoso, el dar, confronta y puede curar la codicia. De esta manera frenando el deseo de obtener y obtener y obtener y desear más y más y más. Yo les conté la historia del viejito que se estaba muriendo. ¿Usted conoce la historia del viejito que se estaba muriendo? ¿La conoce? Y no la va a conocer tampoco. ¿La conoce la historia ustedes? El viejito estaba a punto de morirse. El tipo era rico y llamó al hijo. Estaba a punto de morirse y le agarró la mano al hijo y le dijo: hijo, por favor, entiérrame con todo lo que tengo, entiérrame con ello. Y el hijo pensó y dijo: pero papá, yo pensé que era para mí todo lo que tú tienes, y ahora tú quieres que yo te entierre con todo lo que tienes. Hijo, prométemelo. Y el hijo se lo tuvo que prometer. Y el viejo murió, el viejo avaro, se quería ir con todo. Y cuando le iban a echar tierra al féretro, ya metidos 6 pies bajo tierra, en ese hoyo, el hijo dijo: espérense un poquito que tengo que cumplir el deseo final de mi padre. El deseo final de mi padre es que yo tenga que enterrarlo con todos sus bienes, con todo su dinero. Como no lo puedo enterrar con los bienes, hice una suma de todos sus bienes y la suma fue tantos millones de dólares. Y el tipo hizo un cheque con tantos millones de dólares y le dijo: papá, aquí cumplo mi promesa de darte y de enterrarte con todo lo que tiene. Y le tiró el cheque al hoyo y lo llenaron de tierra. Y el hijo se quedó con todo y el viejo se fue para el otro mundo sin nada. Tonto que somos nosotros, creemos que el dinero lo va a conseguir todo aquí y más allá de aquí. Difícilmente vidas hambrientas, vidas ansiosas, ávidas de apetencias, hambrientas, deseosas, afanosas y anheladoras del sexo ilícito desenfrenado, de comida física, glotonería y de riquezas y bienes materiales. Difícilmente una persona controlada por estas apetencias podrá algún día verdaderamente, de manera voluntaria, podrá servir al Señor. Pues es un esclavo de estas apetencias, es un esclavo de esta conducta terrenal, humana, pecaminosa. Por lo tanto, la única cura de estos pecados capitales que gobiernan nuestra voluntad, alejándonos de Dios, alejándonos de la voluntad de Dios, es que tengamos un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 24. Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego de ser limpios, esta agua limpia es la sangre de Cristo que perdona y limpia. Luego entonces versículo 26, os daré corazón nuevo. El corazón cambia, se transforma, se limpia y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida como consecuencia de rendir nuestra vida a Cristo.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces, miren lo que dice ahora. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única manera, la única medicina que existe para ser libre de todas estas apetencias carnales, hambres descontroladas, deseos pecaminosos, conductas y deseos carnales, temporales y terrenales. La única medicina, la única solución es que tú seas limpio con la sangre de Cristo. Como consecuencia, la regeneración en el Espíritu, por creer en Cristo, somos regenerados. No somos regenerados y luego creemos, sino que por creer somos regenerados. Y al ser regenerados, nuestro corazón cambia. Nuestro corazón es limpiado por la sangre de Cristo. Y entonces, óigame bien, y entonces podemos comenzar a servir a Dios con una mente renovada, con un corazón renovado, con una vida perdonada, con una vida regenerada. Por eso es que hay muchos que no pueden servir a Dios como Dios manda. ¿Sabe por qué? Porque tenemos apetencias, porque no hemos sido salvos, porque no somos creyentes de verdad. Pastor, pero yo soy salvo, yo soy creyente y aún me cuesta servir a Dios. Entonces hay desobediencia y soberbia. El inconverso no puede servir a Dios como Dios manda porque es inconverso. Necesita una mente nueva, un corazón nuevo, ser renovado interiormente de adentro hacia afuera. Una vez que somos renovados podemos hacerlo, pero si tú ya fuiste renovado, fuiste salvado, fuiste regenerado y aún así te cuesta servir a Dios, simplemente esto, es porque eres desobediente. Eres desobediente, hay soberbia. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Te damos gracias porque tú nos permites, oh Señor, hablar de tu palabra, maravillas, y poder desafiar a tu pueblo, poder despertar a tu pueblo, poder de alguna manera, oh Señor, poner a tu pueblo entre la espada y la pared, por tu gracia, para que podamos tomar decisiones y ser libres de estas apetencias que nos arrebatan el gozo y la satisfacción de servirte en espíritu y en verdad. Porque tú no estás en contra que tengamos. Porque tú no estás en contra de que vivamos cómodos. Porque tú no estás en contra de que algunos hermanos tengan más que otros y vivan cómodamente. Porque tú les has bendecido con sabiduría para tener y vivir mejor. El problema es que muchos que tratando por vivir mejor, no vivimos mejor espiritualmente. Y nos vamos alejando de Dios, de la obra de Dios, del servicio a Dios, del seguir a Dios, del obedecer a Dios. Mientras nos acercamos a satisfacer nuestras apetencias. Señor, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a entender sabiduría. Tú sabes de qué manera a cada uno tú le hablas. Padre, le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.